¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio de Lo que sea, el podcast donde justamente de eso hablo, de lo que sea. Y en este episodio vamos a entrar en un tema polémico entre los ñoños, ya sea que hayan salido del closet o no. El relleno en los animes. Pero antes de comenzar, dale play a la intro. Hablando de lo que sea, con Nacho y su marea, te ríes, te enteras, te va a enganchar, porque esto es caos con ritmo y va a sonar. He visto anime desde que era muy chico, incluso antes de que le llamaran anime por estos lados, y de cuando las mamás y las tías pues le decían esos monos chinos que son del diablo. Y el otro día comencé a ver la tercera temporada de Fire Force y me pasó de esas veces que estaba mirando la televisión, pero mi cerebro estaba en la baba pensando en otra cosa. Y es que me puse a pensar en el tiempo que tardaron entre que terminó la segunda temporada y comenzó la tercera temporada, y en la cantidad de animes que tengo en mi lista de espera que se estrene una nueva temporada. Tan así que se me había olvidado por completo esta serie, y eso que me gusta mucho esta serie. Y tuve que ver de nuevo la primera y la segunda temporada para acordarme de qué iba la cosa, porque ya no había pasado tanto tiempo que ya me había perdido. Y fue ahí cuando me puse a pensar cuántos animes hay de larga duración actualmente, porque sí los hay, pero cada vez son menos. Y aquí es donde entramos en un tema que puede dividir a la comunidad otaku: el relleno en el anime. Si no masticas bien el vocabulario otaku, el relleno del anime se refiere al contenido que no forma parte de la historia original, ya sea el manga, la novela ligera, el libro, etc., y que se introduce en la adaptación animada para ganar tiempo o desarrollar la trama de una forma alternativa. Generalmente este relleno se utiliza cuando la serie en el anime alcanza o supera la velocidad de publicación del material original. Así evitan que la adaptación se adelante a la historia, esto a grandes rasgos, ¿no? Y mientras estaba divagando y dándole vueltas a esto, pues caí en cuenta que en realidad la tendencia actual en el anime es darnos una temporada de unos cuantos capítulos para después esperar al siguiente año, a veces un poco más, para ver la continuación. Esto dando como resultado pocos capítulos, pero con una gran calidad de animación y una historia que no se desvía porque pues no tiene rellenos, va directo a lo que va. Y no digo que esté mal, para nada. Tenemos joyas en cuanto a historia y animación se refiere como nunca se había visto antes. Esto tiene lo suyito, pero sígueme en el viaje para que vean dónde aterriza este pedo. A pesar de que las series actuales, muchas de ellas carecen de relleno o tienen muy poco relleno, y muchos otakus se paran de chichis cuando en la adaptación al anime de algunas de sus historias pues las alargan innecesariamente con un par de capítulos donde cuentan alguna historia que no existe en la fuente original, ya sea el manga o lo que sea, y el relleno en el anime también tiene lo suyito, nomás que hay que aprender a disfrutarlo. Y no me voy a poner en plan tipo el anime de antes era mejor, no va por ahí la cosa. Déjate explico. Hoy en día estamos muy acostumbrados, gracias a los servicios de streaming, a que nos cuenten las historias de una forma más rápida, no nos gusta esperar. Como cuando estrenan una serie y te tienen que dar un capítulo por semana en lugar de darte toda la serie de golpe, y andamos bien cagados del coraje porque no nos gusta esperar. Somos de la idea de que si ya estamos pagando por una suscripción, pues dame todos los capítulos de una vez, ¿qué te cuesta? Que también algunos estarán de acuerdo conmigo que esto de que tener un capítulo por semana pues tiene su encanto, porque te da tiempo de saborear bien cada capítulo, pero al rato llego a eso. Porque verás, ¿a poco no te da nostalgia recordar aquellos tiempos cuando te tenías que chutar un capítulo diario o a una hora específica, y si se te pasaba pues te jodías? De repente te sentabas el lunes a ver Dragon Ball y te retransmitían de nuevo desde el episodio 1 y pues ni pedo a verlo de nuevo y a ver si alcanzo a ver el que se me pasó. Y había otros que solo los pasaban un capítulo los sábados por la mañana y tenías que esperar al siguiente sábado, y si te quedabas dormido te lo perdías. Y ve tú a saber cuándo lo iban a volver a pasar. Esto a mí me pasó muchísimo con los Caballeros del Zodiaco y las aventuras de Fly, que las pasaban nomás los sábados por el 7 de la mañana. Y como dije hace rato, hoy en día las series de anime nos dan 12 o 24 capítulos, y ya 24 se considera una temporada larga.
y nos cuentan la historia de una forma ágil, con una animación muy pasada de lanza y sin nada de relleno. Y toca esperar un año o dos pues para ver la siguiente temporada. Y con esto llego al punto al que quiero llegar, creo. Estamos de acuerdo en que tenemos pocos capítulos pero con una muy buena calidad en la mayoría de los casos, porque obviamente hay sus excepciones, pero para mí como que hace falta algo, falta esa conexión con los personajes que solo se logra con el tiempo. Y todo esto lo seguía pensando mientras el episodio seguía su curso y Shinra estaba haciendo no sé qué carajos en la pantalla, pero yo seguía divagando. Antes, los animes duraban muchísimo. De repente te topabas con peleas que duraban 8, 10, 12 capítulos, o no más porque sí, metían capítulos donde simplemente no pasaba nada. La historia no avanzaba y te tenían viendo cómo Goku y Piccolo aprenden a conducir porque Milk básicamente los obligó. Y aunque esos capítulos pues no abonan nada a la historia principal, pero algo tenían que hacer nuestros personajes en lo que aparecían los androides y eso no estaba en la obra original, o sea, en el manga. Pero esos capítulos te hacían conocer mejor a los personajes, a conectar con ellos y encariñarse con ellos. Y es de mis capítulos de relleno favoritos de cualquier serie, esos donde Goku y Piccolo aprenden a manejar. Porque eran capítulos donde, insisto, no pasaba nada, pero que estaban hechos y pensados con cariño para los fans. Incluso hasta estaban musicalizados de una manera que te hacían sentir dentro de ese mundo y ambientación. Por tomar otro ejemplo, recién se estrenó la segunda temporada de Kaiju No. 8, que al chile está muy chida la serie, sí, para que le eche un ojo, pero la neta, a mí ya se me había olvidado que existía, aunque sí he estado siguiendo el manga, se me había olvidado que existía un anime y me sueltan la segunda temporada y la neta yo ya no me acordaba en qué se había terminado la anterior. Pero a lo que voy, el primer episodio de la segunda temporada arranca con un relleno. La historia no da ni un paso hacia adelante y el protagonista ni sale porque está enfermo del estómago. Y la historia nos lleva a ver lo que hacen algunos personajes secundarios en un día de descanso y ya. No hay ninguna pelea, no vemos a ningún monstruo, nada. Pero es un capítulo entretenido y nos muestran a personajes secundarios y sus personalidades. Ese capítulo lo que busca es que empaticemos un poco más con los personajes para cuando venga la cagotiza después, pues nos duela más, porque pues ya nos encariñamos con ellos. Estos capítulos de relleno que la gente tanto odia son como un preámbulo para lo que está por venir, donde realmente te preocupas por los personajes, te dan tiempo de saborear la serie. Es como una buena comida completa que te tienes que sentar a comer tranquilo y despacito para poder disfrutarlas. Son esos totopos con salsa para abrir el apetito, pues. Y si seguimos usando la alegoría de la comida, muchos animes nuevos son como una hamburguesa o un hot dog que pueden estar muy sabrosos y querer comerlos a cada rato, pero te los comes rápido. Y a lo mejor el que lo preparó se esmeró y le puso queso del chido y tú te lo tragaste tan rápido que ni lo notaste. Muchas veces me ha tocado que tengo que ver de nuevo algún capítulo en particular o de plano la serie completa porque siento que las cosas pasaron tan rápido que no alcancé a entender qué sucedía. Sumando esto a que me distraigo con mucha facilidad. Y de nuevo, no digo que esto sea malo, simplemente que pasan cosas tan rápido y capítulos más adelante se explican algo relacionado con algo que pasó en un par de capítulos hasta atrás y a lo mejor en ese momento me reí tan fuerte que me comencé a ahogar y comencé a toser y en ese momento pasó algo importante y yo me lo perdí porque estaba luchando por no morir, ahogado por mi propia saliva. Otro ejemplo, muchos critican a Naruto por la gran cantidad de relleno que tiene y sí tiene, se pasaron de lanza, tiene demasiado relleno, pero son esos mismos capítulos de relleno que hicieron que muchas personas conectaran con estos personajes y se volvieran super fans de la serie. Fueron estos capítulos de relleno que hicieron que la actitud de Rock Lee te inspirara a no rendirte o que te enseñaran a no ser un cagapalos como Sakura. El problema cuando hace una adaptación de un manga que sigue en emisión y que lo vuelve un anime pasa cuando el manga es tan popular que ven una mina de oro que se tiene que explotar antes de que se enfríe. Y por si no lo sabían, en el manga la mayoría de los casos se publica un capítulo que es pues relativamente corto cada semana y cuando adaptan eso a un episodio de anime a lo mejor ese capítulo en manga equivale solamente a una escena. Entonces tenemos que un episodio de anime necesita 3, 4 o hasta más capítulos del manga para su adaptación.
Entonces llega un punto donde el anime pues casi alcanza al manga y aquí hay de dos sopas. O quienes están haciendo el anime se ponen creativos y avanzan la historia inventando a ver qué carajos para avanzar, o se inventan alguna historia secundaria nomás para alargar y hacer tiempo en lo que el escritor del manga pues les da más material. Ha pasado muchas veces que quienes están haciendo el anime dicen, pues bueno, se nos acabó el material del autor de esta obra, así que de aquí en adelante le seguimos nosotros con permisito. Y si sigues tanto el anime como el manga, te das cuenta que el autor del material original, o sea, el manga, toma una dirección en su historia, mientras que el anime termina agarrando monte hacia una dirección bien rara. Que tampoco digo que sea malo, a veces funciona y logran hacer algo coherente, pero otras veces pues no tanto. Pero decir si son buenas o malas pues ya es decisión de quien las mira, ¿verdad? Así de bote pronto como ejemplo se me ocurre el caso de Soul Eater, que terminó bien diferente al manga, o también está la primera adaptación de Full Metal Alchemist que se desvía pues bastante significativamente de la obra original. Y por otro lado, como en el caso de Naruto, que el estudio dice, va, ok, vamos a dejar a que el autor de la obra original siga trabajando a su ritmo, pero nosotros tampoco vamos a cortar. Mientras llega la carnita de la historia, pues vamos a inventarnos algo y a ver qué sale. Y así de repente tenemos cachos de historia pues donde no pasa nada. O juegan con la ilusión de que sí está pasando algo, como por ejemplo en Naruto abusan mucho del flashback. De repente a media pelea uno de los personajes va a lanzar un jutsu poderosísimo del fundillo y antes de ver qué pedo nos vamos a cámara lenta a la mente de dicho personaje mientras nos narra cómo fue que nació este jutsu gracias a alguna tragedia que vivió de niño, y nos chutamos 2 o 3 capítulos completos de ese flashback. Y para cuando lanza el condenado jutsu ya hasta se nos había olvidado que estábamos en una pelea. Y luego su rival ataca con otro jutsu que sacó de la pelusa el ombligo y ya lo va a lanzar y de nuevo nos vamos a cámara lenta. Ahora, para conocer la historia aún más trágica de cómo nació el jutsu de la pelusa del ombligo, y nos volvemos a chutar 2 o 3 capítulos más de otra historia más trágica todavía. Aquí lo que puede pasar es que con estos capítulos metidos con calzador durante la pelea digas, qué mal pedo, ahora sí ya entiendo mejor a este compa. Y ahora empatizas de una forma diferente, o puede ser de los impacientes que nomás está de ya por favor que se aparten el hocico. Me vale ñonga cómo fue que descubriste que podías lanzar fuego por el fundillo. Yo una vez me comí unos taquis azules con salsa Valentina y no ando presumiendo. Pero, en fin, yo soy más de la idea de cuál es la mendiga prisa. Relájate, carnal, no es como que tengas otra cosa más importante que hacer, eres otaku viendo Naruto. Tampoco es como que tengamos mucha vida social, así que tranquilo, disfruta el relleno también. Como les digo, el relleno en el anime sí está hecho para hacer tiempo, pero también mirándolo desde otro ángulo nos sirve para conocer más a personajes que en la obra original a veces pues no les da tanto tiempo debajo del reflector y de repente pasa que te quedas con caray, resulta que el gordito de cachetes raros es mi personaje favorito. Otro anime larguísimo que pudiéramos usar de ejemplo es One Piece. El manga nació en 1997 y la adaptación al anime es de 1999. Y según las estadísticas que me da YouTube, One Piece es mucho más viejo que la mayoría de quienes ven mis videos. El punto es, si eres fan de One Piece y vas al día con los episodios como yo, o sea, mi rutina dominical es por las mañanas antes de que todos se levanten, preparar una taza de café, sentarme en el sillón y ver el nuevo episodio de One Piece. Pero no dejen que divague de nuevo. Estarás de acuerdo conmigo que One Piece no tiene capítulos de relleno, tiene relleno en sus capítulos, pero pasa algo muy curioso. El lore de One Piece es un personaje más y aquí le dan tiempo a eso, a que podamos entender cómo funciona este mundo y nos muestran bien pues todos sus claroscuros para que podamos ver en dónde está parada la historia en ese momento. Y otra cosa que me gusta muchísimo a mí, y no sé a los demás, pero esta es mi opinión personal, mía, de mí y de nadie más, pero no sé si lo sabían, pero One Piece tiene una pasadez de personajes. Hay muchísimos y todos tienen algo que contar. Y esta serie se toma el tiempo de meternos en la historia de héroes, villanos, personajes secundarios, personajes de relleno que a lo mejor no tienen nada que ver con la historia, pero que tienen pues buenas historias que merecen la pena ser contadas. Por mencionar algún ejemplo aquí, vamos a lo más reciente. En los últimos capítulos del anime pusieron una pausa en la historia principal de la tripulación pirata y nos están contando el pasado de Kuma.
un personaje secundario que ha sido de mucha relevancia para la tripulación de Luffy y del que se conocía pues muy poco de su pasado. Estos episodios han sido en sí episodios muy tranquilos en cuanto a que no hay peleas, o si las hay pues son muy pocas, y se centran más en la relación de Kuma y su pequeña hija, y han sido como 7 u 8 episodios donde nos han tenido haciendo puros pucheros porque son episodios muy emotivos. Y ahora los ñoños, cuando pensemos en ser un buen papá, pues se nos va a venir a la mente la imagen de Kuma, y la danza de Nika pues tendrá un significado completamente diferente. Y en este caso no sé si considerarlo como historia de relleno, porque pues sí aparece en la obra original, o sea, en el manga, pero por otro lado también pues se pausó la historia principal y seguimos sin saber qué pedo con Luffy y con su tripulación. Pero el punto es que a pesar de salirse de la historia principal, pues te están contando una historia toda preciosa que vale mucho la pena ver tranquilamente y calmado y con papel para sonarte el moco, porque si de repente te hacen llorar tantito. Y así como la historia de Kuma, a lo largo de todos estos años de emisión del anime, One Piece nos ha dado historias secundarias buenísimas donde hacen que empaticemos mucho con los personajes secundarios o incluso con los villanos, viendo que su maldad pues tiene un punto de origen y que no son malos nomás porque sí. Podemos tomar la historia de Doflamingo, por ejemplo, que recién a inicios de este año pasó algo que podríamos llamar inusual en la emisión del anime de One Piece, porque en veintitantos años tuvo su primer hiato de 6 meses, que para los que no le mastican bien al vocabulario otaku, un hiato es una pausa temporal en la producción de un manga o anime donde la serie se detiene por un periodo indefinido de tiempo, y las razones pues pueden variar, ya sea problemas de salud del creador, que pasa bastante, necesidad de descanso o planificación, o también para permitir que el material o la fuente, o sea el manga, avance lo suficiente pues para antes de continuar con la adaptación al anime, que fue el caso de este primer hiato que tuvo One Piece. Aunque ahora que lo pienso, si han tenido de repente sus pausillas tipo esta semana no tenemos capítulo, pero aguántame tantillo y toda la semana que viene cae algo. Pero el caso es que el anime de One Piece tuvo un hiato de 6 meses, comenzando creo que en octubre del año pasado, y regresaron por ahí de abril de este mismo año. Y esta pausa se tomó para permitir al equipo creativo pues mejorar la calidad de la serie y preparar el nuevo arco a su regreso. Y durante este tiempo se emitieron episodios de una versión remasterizada del arco de la isla Gyojin, que pues bueno, si te quieres chutar One Piece pero te da hueva ver todos los capítulos, están estos como resúmenes remasterizados de los arcos que también están bastante chidos y van más al punto. Así que One Piece tomó una decisión interesante. En lugar de meter relleno innecesario dentro del arco en curso, dijeron, mejor ponemos pausa, esperamos a que avance algo la historia en el manga, pero mientras les vamos a dar una remasterización de un arco anterior que se emitió por allá del 2011-2012. ¿Está bueno? Que en animes de larga duración, pues, y con tantos arcos emitidos, pueden dar este lujo. Pero regresando de nuevo al tema, pasa que hoy en día ya todo es rápido e inmediato, y así lo queremos, y perdemos el gusto por sentarnos a disfrutar de algo pues tranquilamente, un capítulo a la vez, y a lo mejor es momento de comenzar a ver los rellenos de las series desde otra perspectiva, que si bien la historia no está avanzando, pero nos están mostrando otra faceta de los personajes que a lo mejor no figuran tanto. Es más, hay morros que no ven el anime, pues debería de verse los capítulos completos sin saltarte el intro y la salida. Estos morros ven resúmenes de los capítulos en TikTok y saben cómo inicia y cómo termina una saga, pero jamás vieron un capítulo completo, solo resúmenes y ya. Y se creen eminencias en el tema del manga y anime los chamacos de estos nalgas miadas. Y lo voy a repetir de nuevo, no digo que los animes de hoy en día sean malos por ser cortos, para nada. También gracias a que no se enfocan tanto en inventarse rellenos o buscando forzosamente alargar la historia, es que tenemos pues expresiones artísticas visuales que son bastante impresionantes, escenas con colores y animaciones muy pasadas de lanza que sí te dejan con la boca abierta de tan impresionantes que son. Pero como dije hace rato, también pasa todo tan rápido que una de esas que volteas a ver un lado a ver si no se acabaron las botanas y ves que no dejaron ni la salsa pegada al plato, y en ese ratito pasa algo importante y por estar de gordo peleonero te lo perdiste y al rato no vas a entender qué pedo porque no viste esa referencia.
Otra, que también pasa mucho tiempo entre una temporada y otra y por lo menos yo, pues sí se me olvida en qué terminó la anterior y si la serie me gustó mucho, pues tengo que ver otra vez la primera temporada antes de seguirle con la siguiente o ya de plano me tengo que chutar un resumen porque, pues para saber en qué quedó, porque pues después de 1 año y medio ya a veces ni me acuerdo que existían esas series. No sé si le pasa a ustedes, pero a veces siento que hace falta esa conexión con los personajes como la que se lograba con otras series antes. ¿Es eso o ya de plano me estoy volviendo viejo y ya le agarré el gusto a andarme quejando y ya? Y como los ejemplos que mencioné hace rato, pues hay muchísimos. Otro que se me viene a la mente así de bote pronto es la serie de Digimon Adventure. El remake no lo he visto, así que no te podría opinar de ese. Pero con respecto a la serie que se estrenó por allá en el 99, esta le daba su lugar a cada uno de los personajes y te daban chance de conocerlos a profundidad, entender sus motivaciones, miedos e inseguridades. Y eso hacía que capítulo a capítulo pues les fueras agarrando cariño y te sintieras identificado con alguno de ellos, llegando a un punto donde la inmersión era tan fuerte que llegabas a sentir realmente tensión y preocupación por cómo iba a avanzar la historia. Es esta conexión lo que hace especial no solo a las series de anime. Esto funciona igual con alguna sitcom o con algún drama, de que de repente te encuentras con personas que la serie que más les toca el corazón es Friends, por justamente esta conexión que tienen con alguno de los personajes. Para otros puede ser The Big Bang Theory, Breaking Bad y para los más dañados, la familia Peluche. Incluso los ñoños de closet tienen ese anime que si lo están pasando en alguna pantalla se van a frenar sin darse cuenta y van a apagar tantito el interruptor que controla las preocupaciones de adulto para volver a sentir ese no sé qué sé yo, que se siente cuando ves ese programa con el que tienes una conexión. Para algunos fueron los Caballeros del Zodiaco, tal vez para otros Sailor Moon, para algunos fue Ranma y medio o tal vez Dragon Ball, algunos otros con los Supercampeones o con Slam Dunk y quisiera decir que también algunos con Evangelion, pero chile, seamos honestos, nadie entendió Evangelion, aunque digan que sí, no es cierto, es más, ni el autor la entendió, él la terminó de escribir y no supo ni qué pedo. Neta que por mucho es el final más raro que he visto en una serie. Pero al final, para gustos, pues los colores. Tampoco es como que de a huevo te tengan que gustar el relleno del anime. Por ejemplo, yo no soy muy fan de Naruto, pero quería ver el anime pues por cuestión curricular nada más. Así que busqué una lista de qué capítulos me podía saltar sin que esto afectara la narrativa base de la historia. También se vale hacer eso. Por otro lado, he visto todos y cada uno de los capítulos de One Piece. Porque pues otra vez, cada quien sus gustos, no está bien, tampoco está mal, no es como que vayamos a salvar o destruir al mundo por saltarnos un capítulo o dos, ¿verdad? Y ya sé que suena que me estoy contradiciendo todito, pero sí entienden el punto, ¿verdad? Creo. Pero en fin, ¿tú qué opinas sobre el anime y sus rellenos? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Eres de los que disfrutan más que les animen un arco de la historia del manga en unos cuantos capítulos? Que esté bien contada y bien animada, con efectos perrísimos para después esperar hasta el siguiente año o tal vez más, pues para la continuación. ¿O te gusta más que entre arcos les metan un poco más de cositas e historias secundarias, pues preparando el camino para el siguiente arco? La pregunta aquí es, ¿a ti te gusta con relleno o sin relleno el anime? Te leo en los comentarios y con esto llegamos al final de este episodio. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y compartirlo con la persona que más gorda te caiga y sígueme también en todas mis redes sociales. En todos lados estoy como @NachoArmpa, hasta en Pinterest, no sé por qué. Así que pásala bonito y ya no te quejes del relleno cremosito en tu anime. Disfrútalo, gózalo, saboréalo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¿De qué trata esto? ¿Quién sabe? Pero suena bien. Y es con Nacho. Así que dale play. Puede ser historia o un mito marciano, conspiraciones o el TikTok de un enano, noticias raras, cultura pop, con chistes malos pero full non-stop, hablando de lo que sea, con Nacho y
Pronto de un papá ninja, mañana de un gato que predice la ruina. No hay libreto, no hay censura, solo humor y algo de locura. No es periodismo, es entretenimiento salvaje.